cuando nos hablan de aprender a programar para facilitar la investigación cognitiva, usualmente nos vamos a preguntar, ¿vale la pena aprender a programar? ¿Vale la pena la inversión de recursos y de tiempo que requeriría aprender a programar? ¿Cuál es el beneficio real que esto va a tener para mejorar mi proceso de investigación? Y la verdad es que al igual que con cualquier otro recurso que se desea aprender, cualquier otra herramienta que se desea aprender a utilizar, va a requerir esfuerzo y va a requerir tiempo y práctica el aprenderlo, pero implica una serie de beneficios que son importantes para nosotros. En términos de la investigación cognitiva, me parece que hay 5 puntos que serán importantes resaltar de por qué la programación puede ayudarnos a facilitar el proceso de investigación cognitiva. Una tarea en la que aprender a programar nos puede ayudar es la preparación de estímulos. Así que la programación nos puede ayudar a identificar estímulos y a extraer estímulos de bancos de datos quizás o de bases de datos bastante grandes. Nos puede ayudar a limpiar esos estímulos cuando los tenemos mezclados con otro tipo de estímulos que no necesariamente vamos a utilizar en esta investigación o que quizás queremos utilizar un subset de estímulos que ya tenemos diseñados para investigaciones. También nos pueden ayudar a analizar los estímulos que tenemos, de modo que nosotros podamos identificar las características importantes de esos estímulos o que nosotros podamos extraer de un banco de datos quizás común, un banco de datos grandes, estímulos que tengan ciertas características importantes para nosotros utilizarlos en la investigación que vamos a estar realizando en el momento. También puede ser útil para organizar esos estímulos. Así que en la medida en que uno tiene quizás un banco de datos bien grande y uno quiere subdividir ese banco en datos con las características diferentes, la programación nos puede ayudar a hacer esto, desarrollar pequeños programas que faciliten ese proceso. Así que imagina, por ejemplo, que vas a hacer una investigación donde vas a utilizar palabras como estímulos. Y también imagina que tú sabes que diferentes características pueden hacer que las palabras sean más fáciles o más difíciles y por lo tanto es importante que tú analices esas características de las palabras de modo que puedas organizarlas y presentarlas de forma balanceada a los participantes de los diferentes grupos de la investigación. Ahora imagina que tienes 200 palabras que tú necesitas analizar porque son las que vas a presentar en tu estudio y que tú necesitas analizarlas en términos de cuán largas son, o sea, cuántas letras tienen y la presencia de letras silenciosas como la H que hacen las palabras son un poco más difíciles. Ahora imagínate que necesitas examinar cada una de estas palabras, determinar sus características y organizarlas y que vas a hacer esto manualmente. Obviamente es una tarea que va a consumir muchos recursos. Ahora imagina que en vez de tener que analizar esas palabras manualmente, una a una y el tiempo que eso requeriría, puedes aplicar los principios de programación básico que has ido aprendiendo para desarrollar un programa sencillo, un programa corto que pueda analizar estas palabras y categorizártelas. Imagina también que luego de desarrollar ese programa y probarlo con 2 o 3 palabras y asegurarte que funciona, tú podías incrementar el tamaño de esa base de datos y ya no necesariamente tener 200 palabras, sino 500, 1000, 2000 y que de todos modos el análisis se va a hacer en unos segundos y que nunca volvería a tener que invertir tiempo en hacer este tipo de análisis. Otro aspecto importante donde podríamos utilizar la programación sería en el diseño de experimentos. Muchas veces cuando montamos los experimentos lo hacemos utilizando programas que tienen una interfaz gráfica y esto significa que son programas que con el mouse nosotros vamos haciendo clics y vamos seleccionando los diferentes elementos que van a constituir nuestro experimento. Pero estos programas, la mayoría de ellos, proveen una interfase para insertar pedazos de código de programación donde tú puedes controlar o modificar ese programa y de esta forma tienes acceso a funciones más avanzadas o sofisticadas que te permiten hacer modificaciones y quizás implementar variaciones particulares de un paradigma como digamos el Struptas, donde quizás tú quisieras asegurarte que cierto color no se repita más que después de cada X cantidad de palabras. Así que la forma, no necesariamente el programa te va a permitir hacer eso a través de la interfaz gráfica, pero a través de la interfaz donde puedes insertar pedazos de código, tú puedes controlar el flujo del programa y por lo tanto diseñar experimentos más sofisticados. Otro aspecto en el que la programación puede ser útil es en la automatización del manejo de datos. Por ejemplo, si uno tiene diferentes bancos de datos, uno podría integrar todos esos bancos de datos en uno solo. O también uno podría tener datos en un formato particular, digamos en un documento de texto, y si uno quiere transformar eso en una hoja de Excel. Esto es una tarea que aunque trivial, puede requerirnos mucho tiempo si tenemos 10, 15 o 20 documentos que necesitamos transformar a otro formato,
o que necesitamos tomar datos de diferentes documentos, integrarlos y organizarlos y presentarlos, por ejemplo, en un documento de Excel. Esta es una tarea bien común y en la cual desarrollar pequeños programas que nos ayuden facilitaría mucho el proceso. Otro aspecto importante en el que la programación puede ser útil es el análisis de datos. Existen muchas herramientas actualmente que nos facilitan el proceso de organizar los datos de forma que puedan ser consumidos por programas estadísticos como sería SPSS, pero también existen muchas herramientas en programación donde uno puede desarrollar pequeños pedazos de código que te permitan producir gráficas, producir tablas, que te permitan hacer análisis estadísticos básicos como descriptivos, pero también inferenciales e incluso bayesianos. Así que de esta forma el conocer sobre la programación te puede permitir integrar diferentes aspectos y diferentes análisis en un solo paradigma, en una sola forma de hacerlo. Otro aspecto importante en el que la programación puede ser útil es el análisis de datos. Existen muchas herramientas actualmente que facilitan el proceso de formatear los datos para que sean consumidos por programas estadísticos como SPSS y uno pueda realizar los análisis, pero también existen muchas herramientas que son sencillas de utilizar y que nos permiten graficar los datos, que nos permiten organizarlos en tablas y que también nos permiten incluso realizar análisis estadísticos básicos como estadísticas descriptivas, pero también análisis más sofisticados como estadísticas inferenciales y también análisis bayesiano. Esto va a ser bien importante también cuando tenemos bancos de datos bien grandes, que quizás tenemos cientos de participantes o miles de participantes y que con desarrollar pequeños pedazos de código podemos manipular todos estos datos y graficarlos sin necesariamente tener que utilizar un programa bien grande o casos en los que ese tipo de programa como SPSS nos daría abasto para poder analizar ese volumen de datos. Otro aspecto bien importante en el que la programación puede ser útil y puede ayudarnos es en la investigación reproducible. La investigación reproducible está atado a lo que se conoce como ciencia abierta u Open Science y es un movimiento que busca flexibilizar la ciencia y traer mayor transparencia. Así que uno de los aspectos en los que se enfoca es en cómo vamos a ser transparentes, cómo vamos a documentar todas las fases de los proyectos de investigación. En esto la programación puede ser bien útil porque en la medida en que nosotros desarrollamos pequeños programas para diseñar estímulos, para organizar estímulos, para limpiar estímulos. Luego utilizamos ese mismo lenguaje de programación u otro código, desarrollamos código para analizar datos, para organizar datos, para presentar los datos. Todo esto puede ser integrado en un solo documento y para esto existen herramientas donde en un solo documento de texto se puede insertar las descripciones, como por ejemplo el protocolo de investigación, con las diferentes notas de campo que se han estado haciendo, pero entonces también se pueden insertar los pedazos de código que fueron utilizados para las diferentes fases del proyecto. De esta forma, se facilita el proceso de diseminar la investigación y compartirla en la medida en que tú puedes compartir un solo documento que tiene todos los aspectos, todas las fases del proyecto de investigación y un investigador que esté interesado en reproducir tu investigación, en replicar tu investigación, simplemente se tiene que sentar, mirar cuál fue tu protocolo y todos los cambios que tú pudiste hacer y luego utilizar ese mismo código para realizar los análisis, la preparación de estímulos y demás. Así que en la medida en que esto se ha seguido desarrollando, se han desarrollado ese tipo de herramientas y documentos que se llaman documentos reproducibles, que son bien importantes entonces y que parten de la programación o son herramientas que se han desarrollado en la programación y que son útiles para el proceso de investigación en general. Estas fueron algunas de las razones por las cuales aprender a programar puede facilitar el proceso de investigación cognitiva. En la próxima entrada vamos a estar hablando sobre cuál es el lenguaje de programación que vamos a estar utilizando, que se llama Python, cómo lo podemos instalar y cómo lo podemos utilizar para desarrollar programas.